Uno de los tipos de archivos más habituales que vamos a encontrar en Internet cuando trabajemos con datos es el formato CSV, que es un formato muy simple, es un formato que se suele llamar de texto plano. Aquí tenemos un archivo en el que los valores de las distintas columnas o distintas variables se separan con comas, en la mayoría de los casos, como veremos ahora, y bueno, podemos tener el texto limitado por comillas o no, como en este caso. Bien. Y aquí tenemos otro archivo que también tiene la extensión CSV, pero que tiene una pequeña diferencia en la configuración. La C del nombre CSV viene de coma porque, como ya he dicho, las variables se separan por comas. Vamos a marcarlo un poquito mejor. ¿Vale? Aquí tenemos 3000 es un valor de una variable Station ID, Virtual Station es otro valor y aquí se separa. Aquí habría luego el programa que se interpretará que es una columna distinta y aquí tenemos otra columna distinta y otra columna distinta. Bien, que vienen dadas por las variables que están cuyos nombres están en la primera fila, ¿vale? Station ID, Station Name, Go Live Date, región y estatus, ¿vale? En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 variables distintas. En este otro archivo también tenemos una serie de variables, pero si nos fijamos el separador no es la coma, sino el punto y coma. Ahora veremos por qué es eso. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, y luego todas estas son variables porque este archivo no cumple los principios tidy, ¿vale? Tenemos un montón de puntos y comas. ¿Por qué en este caso está dado el punto y coma en vez de la coma? Porque este archivo está generado, por así decirlo, a la inglesa. El separador de los decimales en inglés es el punto, de tal forma que si tuvieran, en este caso en este archivo no hay, pero si hubiera un número con un decimal, utilizarían el punto, la coma en principio no la utilizan y por eso la pueden utilizar como signo especial para decirle al programa que aquí hay que separar el campo. Sin embargo, en principio en español, el separador de los decimales era, porque ahora la RAE acepta que sea el punto, pero tradicionalmente se ha utilizado la coma como separador decimal, de tal forma que si nosotros en un archivo CSV teníamos que separar las columnas y además usar el separador de decimales, usábamos la coma, a la hora de cargar los datos en Tableau o en Excel o donde fuera, no se interpretaban correctamente. Y por eso los idiomas que no utilizan el punto como separador de decimal, sino otro signo, suelen utilizar a su vez un signo distinto para separar los valores de distintas columnas. Además, por si acaso, en el caso de que pueda haber un signo de separador dentro de un texto, para que se entienda que aquí no tiene que interpretar nada en zona geográfica, en variable, por seguridad, cuando trabajamos con textos se suelen guardar aquí entre comillas, ¿vale? No es imprescindible, de hecho este archivo no lo tiene, pero en el caso de que hubiera una coma en medio, en este caso tendrían que ir entre comillas porque si no cualquier programa interpretaría que tiene que dar un salto, ¿vale? Y este archivo es un poco raro porque por una parte el separador está en este caso como si fuera en español, entradas Rioja Alavesa y demás, pero hay una pequeña curiosidad y es que los separadores de decimales no están con coma sino con punto, así que tiene una especie de mezcla de idiomas, ¿vale? Y otra cosa que nos interesa a la hora de trabajar con archivos CSV y hablando de idiomas es saber en qué idioma está codificado, en qué codificación de caracteres está codificado, porque cuando tengamos, como podemos tener aquí, una tilde, por ejemplo, ¿vale? Aquí en área metropolitana, los archivos originales los primeros formatos para archivos de texto que se utilizaron no soportaban las tildes, ¿vale? Luego se desarrollaron codificaciones especiales para distintos idiomas, no solo para el español, las tildes y demás, sino pues para el cirílico, para el chino y para un montón de idiomas, ¿vale? Que necesitan caracteres especiales.
Y al cargar estos datos puede ser que el programa que estamos utilizando los interprete incorrectamente, ¿vale? Entonces, en este caso podemos ver que este archivo en concreto tiene el formato Western Windows 1252, ¿vale? Tendríamos que saberlo si si tenemos algún problema al abrir el archivo, y este otro, sin embargo, está utilizando algo un poco más moderno, que es UTF-8, ¿vale? Sí, aquí, UTF-8, que es bastante más moderno y acepta tildes, acepta un montón de caracteres, ¿vale? Bien, una vez que tenemos los archivos, vamos a Tableau, vamos a empezar a cargar los datos. Los archivos CSV son archivos de texto plano, que es lo que estábamos comentando, de tal forma que vamos a cargar primero el que está en uno de estos que está en español, por ejemplo este de hoteles. Vamos a abrir y en principio parece que Tableau lo está interpretando correctamente. Si os fijáis, tenemos una variable, un tipo ABC, una zona geográfica, una categoría. Parece que todo está bien, ¿vale? Si tenemos alguna duda al cargar un archivo CSV, lo que podemos hacer es venir a esta cajita que se nos ha abierto, que es el archivo de datos con el que estamos trabajando, y indicar que queremos ver las propiedades del archivo de texto por si tuviéramos que cambiar el separador, que como en este caso hemos visto que era el punto y coma, no habría que cambiarlo, el conjunto de caracteres, que lo ha detectado bien, si no aquí Álava y todas estas estarían, aparecerían o bien un signo de interrogante, o bien un cuadrado, o algo que nos indica que no se ha cargado correctamente. Aquí no ha habido problemas. Y la configuración regional Español-España. Hemos visto que que el separador de decimales no es la coma, sino el punto, así que vamos a ponerle un idioma, por ejemplo en inglés de Estados Unidos, para que aquellos valores que tengamos con decimales sean interpretados correctamente, ¿vale? Y aquí ya tendríamos nuestro archivo y ya podríamos empezar a trabajar con Tableau. Voy a cargar una nueva fuente de datos para ver qué pasa cuando sí tenemos problemas, que es otro archivo de texto, y en este caso es este MetroBikeShare, que es con el que estábamos viendo el ejemplo. Y si nos fijamos, aquí la coma efectivamente no está trabajando como separador. Aquí tenemos parte de una variable, Station ID, aquí tenemos otra, aquí tenemos una, pero con una coma, y luego a partir de aquí, si os fijáis, no ha detectado correctamente que tenemos pues F3, F4, F5, muchos valores nulos, algunos con un poquito de texto, cuando realmente en el archivo original hemos dicho que teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 variables, ¿vale? El primer problema que tenemos en este caso es el separador, no ha interpretado correctamente cuál tenía que ser, así que vamos a arreglarlo viniendo aquí y diciendo que queremos cambiar las propiedades del archivo de texto para decirle que el separador de campos no es el espacio, que podría ser, pero en este archivo no lo es, sino que es la coma. UTF-8, hemos visto que era la codificación de caracteres, así que no habría que tocarlo. Y nuevamente tenemos que cambiar la configuración regional porque aquí claramente no es español, aunque no tengamos decimales y demás, nunca está de más que los datos estén correctamente codificados, inglés de Estados Unidos, y ya podríamos trabajar con este archivo CSV.